Bienvenidos a este video, donde exploraremos un tema fundamental para la vida económica y social de nuestro país, las contribuciones y los impuestos. Analizaremos cómo funcionan los impuestos federales, estatales y municipales, sus elementos básicos y su impacto en el gasto público. Así es, recordemos que las contribuciones son la principal fuente de ingresos del Estado y están reguladas en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que la obligación de nosotros es contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos. Primero, ¿qué entendemos con contribuciones? El Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, señala que las contribuciones comprenden impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Hoy nos centraremos en lo que son los impuestos, que son las contribuciones más importantes para financiar el gasto público. Todos los impuestos tienen elementos esenciales, como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y la época de pago. Es correcto. En sí, el sujeto es la persona física o moral obligada a pagar. El objeto es el hecho imponible como obtener ingresos o consumir bienes. La base es la cuantificación económica del objeto, por ejemplo, el monto de los ingresos. Y cuando hablamos de tasa o tarifa, es el porcentaje o cantidad aplicable. En la época de pago es el momento en que se debe cumplir la obligación. Ok, pasemos a los impuestos federales, que son los más relevantes en México. Es correcto, entre ellos destacan el impuesto sobre la renta, es decir, el ISR, regulado por su propia ley, que en el artículo primero grava los ingresos de personas físicas y morales. El sujeto, que son los contribuyentes que obtienen los ingresos, su objeto es la percepción de los ingresos, la base es el monto total de ingresos acumulables y la tasa es el 30% para personas morales y tarifas progresivas para personas físicas. En su época de pago, recordemos que es mensual y anual. Cuando hablamos del IVA, que es el impuesto a valor agregado, se regula igual por su propia ley. En el artículo primero grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes. El sujeto son quienes realizan los actos grabados. Su objeto pues son como tal las dichas operaciones que mencionamos. Su tasa corresponde al 16% general y el 0% en ciertos casos. La época de pago es mensual y pues bueno, ahora pasemos al IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, regulado por su propia ley y en el artículo primero grava la producción y venta de bienes como tabacos, bebidas alcohólicas y combustibles. El sujeto pues son los productores y los comercializadores. El objeto es la enajenación de bienes específicos. Su base es el valor de la operación y su tasa es variable según el producto, no como los otros impuestos. Su época de pago, al igual que el IVA, es mensual. Ahora hablemos de los impuestos estatales. Para cada entidad federativa tiene facultades tributarias conforme al artículo 115 constitucional y a sus leyes locales. Un ejemplo está el impuesto sobre nóminas, que grava pagos por remuneraciones al trabajo personal. El sujeto en este caso serían los patrones, su objeto es el pago de sueldos y salarios, la base es de acuerdo al monto de la nómina y la tasa varía entre un 2 y 3% según el estado. Y la época de pago es mensual. Cuando hablamos del impuesto sobre hospedaje, es este que grava servicios de alojamiento. El sujeto son los prestadores de servicios de hospedaje, el objeto es la prestación del servicio y la base es el monto de la tarifa de hospedaje. Su tasa varía entre un 2 y 4% y su época de pago es igual mensual. Y en el ámbito municipal, ¿qué impuestos encontramos? En los municipios, conforme al artículo antes mencionado, que es el 115 de nuestra Constitución, pueden establecer contribuciones sobre su patrimonio. Un ejemplo sería el impuesto predial.
el cual grava la propiedad inmobiliaria. El sujeto son los propietarios de los inmuebles y el objeto es la propiedad de bienes inmuebles. Su base va según el valor catastral y la tarifa es variable según las tablas municipales. Su época de pago puede ser anual o bimestral. Los derechos por servicios públicos, como es el agua, la recolección de basura o el alumbrado, sus sujetos pues son las personas que ocupan esos servicios. El objeto es la prestación de servicios públicos, su base según el costo del servicio que te están dando y la tasa la determina el municipio. La época de pago es periódica según el servicio. ¿Cómo impactan estos impuestos en el gasto público? Como estos impuestos son la base financiera del Estado, los impuestos federales sostienen programas nacionales de salud, educación y seguridad. Los estatales permiten financiar infraestructura regional y desarrollo económico, mientras que los municipales garantizan servicios básicos como el agua, el alumbrado y la recolección de basura. Sin ellos, el Estado no podría cumplir con sus funciones esenciales. En resumen, las contribuciones son el motor económico del Estado mexicano. Así es, cada nivel de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, tiene impuestos específicos. Son con sujetos, objetos, bases, tasas y épocas de pago claramente definidos en cada ley, incluso de cada municipio, como lo veíamos anteriormente y como se los iba explicando. Su correcta aplicación garantiza que el gasto público se traduzca en el bienestar social. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda que la contribuir también es participar en la construcción de un México más justo y equitativo. Nos vemos. Gracias. Anteriormente vimos qué son los impuestos federales, municipales y estatales, es decir, las contribuciones, cuál es el sujeto, el objeto, la base, el valor y sobre todo la época de pago. Pero hoy nos centraremos en Puebla y específicamente Puebla capital, es decir, quién cobra los impuestos que pagamos, esos que aquellos sentimos como una carga, sobre qué recaen, a dónde se van y qué pasa si no los pagamos. Hablemos de impuestos estatales, como primero el control vehicular. Si tienes un automóvil en Puebla, debes pagar el control vehicular cada año. Es decir, este es un impuesto anual. El sujeto eres tú como propietario, el objeto es tu coche, la base es el valor del vehículo según el año y modelo y la época de pago, como ya se los había dicho, es anual, pero es en los primeros meses del año. Ahora, ¿qué pasa si no lo pagas? Vas a generar recargos, es decir, tu auto puede ser detenido en operativos y no podrás hacer trámites como el cambio de placas o verificación. Este impuesto financia carreteras y programas de movilidad. Ahora, hay que tener en cuenta que hablar de carreteras y programas de movilidad no es solo dinero. Sin embargo, este impuesto financia todo lo relacionado a. Vámonos con otro impuesto estatal súper importante, del cual se habla muy poco, que es el impuesto sobre nómina. Si bien las empresas poblanas pagan un 3% sobre el total de su nómina. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto como tal es la empresa, no tú como trabajador. El objeto claramente son los salarios, el dinero que te van a pagar y la época de pago es mensual. Ahora, esto es muy importante porque si la empresa en la que estás trabajando no cumple, la Secretaría de Finanzas puede imponer multas e incluso clausurar el negocio. Ahora es importante que tú también como empleado te des cuenta que realmente se está cobrando un 3% sobre el total de tu nómina. Este impuesto se destina a seguridad pública y hospitales estatales. Recordemos que es un impuesto estatal. Ahora vamos a algo más aterrizado aquí en la capital, que son dos impuestos base, que es el predial y el derecho de recolección de basura. Cuando hablamos de predial, si tú eres dueño de una casa, debes pagar este impuesto cada año. El sujeto eres tú, el objeto es tu casa, tu propiedad, la base es el valor de esa propiedad y la época de pago, como les mencionaba, es anual. Si no lo pagas, se acumulan recargos y el municipio puede iniciar un embargo de tu inmueble. Este impuesto sostiene servicios públicos como alumbrado, pavimentación y seguridad. Ahora, cuando hablamos de recolección de basura, este se cobra por una cuota al servicio de limpieza. Si no se cubre, el servicio puede suspenderse y se aplican multas.
En resumen, con esos ejemplos tan sencillos, los impuestos del Estado financian desde hospitales y carreteras hasta la recolección de basura y el alumbrado público. No pagarlos trae sanciones como multas, recargos, clausuras o embargos. Así que cumplir con ellos no solo es un deber legal, sino es invertir en nuestra comunidad y la calidad de vida que queremos. Chao, gracias.